Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Humberto Caldera y hoy les voy a hablar sobre el diseño y la estrategia de comunicación en el uso de mascotas publicitarias en productos dirigidos al consumidor infantil. Tengo una aplicación al caso de estudio de Kellogg's y de Bimbo por la afectación de la NOM 051 y pues básicamente les voy a hablar de esta norma, comenzando con decirles que es una norma del gobierno que implementa lo que es una serie de sellos a todas las empresas que tienen alto contenido calórico en sus productos, y cada uno de estos sellos, si sus productos son acreedores a cada uno de estos, desaparecen las mascotas publicitarias, y de eso trata mi tesis. Entonces vamos a hablar primero de la estructura, y es que tengo 6 capítulos en los cuales abordo mis ejes temáticos, que son el diseño y su adaptación y la estrategia de comunicación, la publicidad, la identidad de las marcas, los alcances en el diseño y en el uso de mascotas publicitarias, un poco de historiografía de estas mascotas y la cultura del etiquetado frontal y de la implementación de la norma oficial NOM 051 de lleno, y una segunda parte que es metodológica, donde hay un capítulo específicamente dedicado al diseño metodológico y pues posteriormente un capítulo dedicado a la aplicación, así como 2 capítulos directamente relacionados con lo que es la empresa de Bimbo y la empresa de Kellogg's y mis resultados generales. Y bueno, pues esto me ha llevado a preguntarme cómo se adapta el diseño y la estrategia de comunicación en el uso de estas mascotas publicitarias dirigidas al consumidor infantil, debido a la afectación de esta norma. Y pues surgen muchas preguntas, ¿no? Primero, ¿cuáles son las estrategias de publicidad que se implementan en México en el consumidor infantil? Si es importante el uso de mascotas, cuáles son las repercusiones del diseño, si afecta la identidad de la marca, y pues básicamente decir que este tipo de afectaciones son muy claras, debido a que en México sí hay un problema de obesidad, y por eso lo que es el gobierno implementó esta norma que viene de otro país, que se implementó primero en Chile. Sin embargo, la aplicación no es del todo confiable y pues representa algunos cambios para las empresas. También representa oportunidades, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, pues primero justificar que es un tema que está bastante actual. Cuando yo empecé mi tesis, justamente la norma estaba siendo aprobada, luego se aprobó, entró en vigor, y aproximadamente cuando yo termine de hacer esta tesis, la norma estará en su tercera etapa, que es la última, y a partir de ahí ya se tendrá que seguir, a menos de que decidan otra cosa y hacerle modificaciones. Mientras tanto, pues yo voy a estar muy atento. También lo que es la factibilidad, pues debido a que esta norma, como les digo, entró en vigor en el 2020, está muy, pero muy frecuente el hecho de que tú vayas al supermercado y veas estos cambios, ¿no? Primero que desaparecieron las mascotas, empezaron a poner sellos y demás, y pues las personas están preguntando cuál es lo que está pasando, ¿no? Entonces, el objetivo general es identificar cómo se adapta el diseño y la estrategia de comunicación de estos productos dirigidos al consumidor infantil, y pues por la eliminación de estas mascotas debido a la norma, ¿no? Me han surgido un montón de objetivos específicos, que son especificar la importancia de la publicidad infantil, detectar cuáles son las estrategias de publicidad, identificar los alcances de estas mascotas, su importancia en el diseño, y analizar principalmente la norma oficial NOM 051. Y bueno, pues esto me ha llevado a un supuesto, y es que el diseño y la estrategia de comunicación de las marcas deben ser adaptadas debido a la desaparición de estas mascotas por la instalación de la norma NOM 051. Y bueno, pues voy a darles un poco de cada uno de los capítulos. Primero, en el primero, el diseño y su adaptación y la estrategia de comunicación. Básicamente lo que vamos a tratar son los ejes temáticos principales, que es el diseño, los cambios en el diseño, la adaptación y también la estrategia de comunicación. Todo lo que son los conceptos de comunicación visual, estrategia de comunicación, la importancia en la industria alimentaria, y con eso se cierra ese capítulo. Posteriormente me va a dar pie al capítulo 2, que es la publicidad y sus técnicas en la industria alimentaria, donde vamos a ver un poco sobre los conceptos de lo que es la publicidad, cómo se aplica a la publicidad infantil, y pues un poco sobre la publicidad ya directamente en el consumidor infantil en México. Y esto me va a abrir campo a la identidad de la marca y sus estrategias,
donde básicamente vamos a ver cada concepto sobre la marca, sobre cómo se construye, sobre cómo se crea una identidad visual, sobre los elementos visuales y poco a poco vamos a ir desmenuzando todo esto para desembocar en lo que son los alcances de las mascotas publicitarias, en donde vamos a observar cómo se construyen las mascotas publicitarias, cómo se diseñan, cuáles son las características que deben de tener, qué es una personificación, cuáles son los arquetipos. En este sentido voy a abordar a Carl Gustav Jung por el hecho de que cada uno de los teóricos que yo estoy siguiendo pues sigue una metodología diferente. Y entonces voy a hacer una propia. En el capítulo 5 voy a hablar un poco sobre la historia de las mascotas publicitarias, sobre todo de las 22 principales que han estado en todo el mundo y que han sido muy importantes para lo que es la publicidad internacional. Y luego voy a bajar a México directamente y voy a abordar el mismo tema, pero en campo nacional, para saber cuáles son las mascotas publicitarias que han sido pues parteaguas en lo que es la publicidad aquí en nuestro país. Después llego al capítulo 6 donde se habla directamente sobre la cultura del etiquetado, la implementación de esta norma, porque recordemos que esta norma tiene su origen en Chile, entonces aquí podemos observar que nos competen dos incisos de la norma y el primero es que al incluir uno de estos sellos de advertencia que la norma impone a todos los productos que tengan edulcorantes o que tengan alguna cuestión energética o calórica bastante alta, pues tienen que desaparecer todo lo que son los personajes infantiles, las animaciones, los dibujos animados y en general lo que yo denomino como mascotas publicitarias o mascotas de marca. Y segundo, hacer referencia a estos elementos, ¿no? Entonces básicamente lo que se puede observar es que se implementan estos sellos, que se ponen las marcas comerciales, que se quitan lo que son las guías que existían antes determinadas por la Organización de las Naciones Unidas y que se cambian por este tipo de sellos y por todo lo que viene aquí marcado, ¿no? En esta imagen. Después que al tener uno o más sellos pues se eliminan las mascotas y ahí puse también un leoncito bastante coqueto, perdón. Y bueno, pues debido a la norma oficial NOM 051 se van a revisar cada uno de los componentes. Como les decía, como empezó en Chile, vamos a revisar el decreto supremo 13 de Chile para saber cuáles son las diferencias con el mexicano y también para ver cuáles son las bases en las cuales se está programando esto, ¿no? Entonces tengo un capítulo 7 donde hay un diseño metodológico aplicado directamente a la estrategia de comunicación y al mismo diseño y pues obviamente en el uso de las mascotas publicitarias directamente en los spots de mis casos de estudios. Primero saber que es una metodología cualitativa, que se investigó un poco sobre por qué nos conviene hacer una metodología cualitativa y que también se abordó un poco sobre las técnicas de análisis de contenido y que nos dan una capacidad para abordar mejor la investigación debido a que se pueden abordar comerciales y es algo que pues para Vela dice que trata de un instrumento con el cual podemos recolectar información textual o visual y esto puede ser replicable, que es algo importante debido a que yo lo que necesito es que cada uno de estos elementos sean replicables también en otras empresas y en otros países, justamente como le hicieron con la norma en Chile, pues yo quiero replicar mi investigación también en otros países con otro tipo de situaciones, pero que precisamente tomando lo que es el análisis audiovisual de contenido, que yo tomé a Krippendorf, básicamente con él puedo tener una orientación fundamentalmente empírica, que sea exploratoria, que sea vinculada a fenómenos reales y que pues finalmente pueda formular a partir de ciertos datos las inferencias reproducibles, siendo las inferencias todos aquellos mensajes ocultos que yo digamos encuentre en este tipo de mensajes audiovisuales. Entonces voy a seguir unos pasos según el modelo de Krippendorf que yo adapté y son el proyecto, la ejecución y el informe. Primero en la aplicación, en el proyecto va a haber una aplicación al marco de referencia basado en mis objetivos donde yo recolecto toda esta información necesaria para poder hacer el análisis. Después hay una selección de un caso de estudio. Posteriormente se busca una muestra, se justifica
esta muestra y se construye el instrumento. Una vez hecho eso, se procede a la ejecución donde se observa la muestra, se procede al análisis de contenido y finalmente se detectan las inferencias. En esta parte es donde yo voy más avanzado debido a que todo lo del proyecto ya lo hice. Entonces voy en la ejecución y voy más o menos al 50% debido a que ya terminé con el análisis de los spots de mi primer caso de estudio que es Kellogg's, y en el de Bimbo pues estoy trabajando en ello. Y finalmente haría un informe donde, basado en todo lo que yo hice en mi base de la investigación o en mi protocolo principal, donde vi el problema, el problema general, los objetivos, la justificación, yo voy a ver si realmente hay un cambio o si tengo que irme por otra parte o cambiar directamente la investigación porque no funcionó. Sin embargo, la idea es que sí funcione, y de hecho vamos bastante bien en este sentido, y al final pues se va a hacer una cuestión autocrítica para evaluarnos, ¿no? Entonces, ya en el proyecto, como les digo, hay que ver que la muestra sea un subconjunto representativo, y en este sentido, debido a que yo como analista necesito ciertos datos, por ejemplo, que las empresas sean directamente una mexicana y una transnacional, que tengan impacto en todo el país, que sus productos los conozca la mayoría o la mayor parte de personas en México, que no sea, que tengan impacto sobre todo en ventas, pues yo decidí hacer esta muestra no probabilística, intencional, que se siguiera con unos ciertos criterios que yo pongo en el documento y que pueden observar ahí. Y finalmente se llegó a la conclusión de que fueran Bimbo y Kellogg's, ¿no? ¿Por qué Bimbo y Kellogg's? Pues básicamente porque cumplen con todas estas serie de requisitos que yo puse, y que pues finalmente tienen algunos otros extras como sus premios en cuestiones de ética, de sustentabilidad y de otras cuestiones, ¿no? Sobre todo en ese sentido. Y también que la publicidad que ellos hacen se distribuye en todo el país y va dirigida principalmente a los niños, pero como es el caso, en lo que yo he detectado según lo que es la muestra, ahora ya no está dirigida totalmente a los niños, sino que va a los padres. Entonces, para hacer mi selección de la muestra, lo que hice fue visitar cada uno de los sitios oficiales en todos los idiomas y ir delimitando por un periodo de tiempo hasta que me dieron 14 spots para Bimbo y me dieron 10 spots para Kellogg's. Como les digo, los de Kellogg's ya los analicé. ¿Y cómo lo hice? Pues básicamente me fui directamente a verlos una, dos, tres veces primero. Después los vi tres veces, pero con cada uno de los elementos que tengo yo incluidos en mi modelo de contenido audiovisual para identificar la comunicación estratégica. Y aquí es donde pues yo puse cada uno de mis ejes temáticos, ¿no? Como pueden ver, primero mi primer eje temático es el diseño, el segundo la estrategia de comunicación, el segundo el spot televisivo, después la publicidad infantil, posteriormente las mascotas publicitarias y finalmente la norma NOM 051, donde yo veo al menos tres veces, aunque por lo general han sido más, por cada elemento, ¿no? Uno por la forma, una por la medida, otro por el color, otro por la textura, y así me voy con cada uno de los elementos, ¿no? Después decir que el capítulo 8 pues ya marca esta cuestión que yo les comentaba, donde hay una revisión del caso de estudio, y el capítulo ya el siguiente es sobre Bimbo, sobre las estrategias de comunicación con las mascotas publicitarias hechas por o cambiadas por esta afectación de la norma oficial NOM 051. Y después, posteriormente, revisar lo que es el caso de estudio, todo lo que es su historia, todo lo que es su imagen corporativa, cuestiones referentes a la publicidad alrededor del tiempo. Y lo mismo pasa exactamente con Kellogg's, ¿no? Con Bimbo y con Kellogg's es igual. Y posteriormente ver lo que son los resultados generales de la investigación, ¿no? Aquí es donde yo voy a presentar los hallazgos que tenga, que ya tengo algunos, pero se van a presentar hasta este último capítulo, donde pues hay cierto contenido de productos, sobre las marcas, sobre los mensajes publicitarios, y ver cómo es que ha cambiado toda esta publicidad alrededor del tiempo, que ha habido muchas cosas que realmente han hecho que se cambie. Primero, la afectación de la norma NOM 051, pero posterior a ello también lo que fue la pandemia, algunas cuestiones del cambio, la inflación, todo esto pues son elementos que se ven en la publicidad que yo he estado detectando con mi análisis, ¿no?
Decir también que he tenido otras actividades además de la tesis. Por ejemplo, se estuvo publicando, ya se publicó uno de los artículos que precisamente está dedicado a lo que es la publicidad de Bimbo. Y en este sentido yo lo que hice fue el uso del meme publicitario como soporte a la narrativa transmedia en el caso de su mascota de marca, que es el osito Bimbo, que esto ya se publicó en la editorial Dickinson. Después se aceptó uno de los artículos, que primero fuimos a un congreso, el congreso de la Redipuf, donde estuvimos hablando con todos los publicitarios o publicistas, como le dicen en México, publicitarios en España, sobre todas estas estrategias de comunicación que han cambiado la publicidad en los últimos años. Y aquí lo hice sobre Kellogg's. Posteriormente, bueno, aquí decir primero que el primer artículo fue con la doctora Marta Patricia Álvarez y con la maestra Taide Mancillas, y este segundo fue con la doctora Gloria, que es mi directora, y mi codirectora, la doctora Silvia Husted. Posteriormente hice otro con la doctora, que es más un ensayo, que también fue aceptado por la revista Hirokami, que probablemente en junio o julio se estará publicando, y es sobre la narrativa transmedia en una marca de diecast, que pues básicamente se habla sobre el discurso publicitario de una marca, que es la marca Hot Wheels, que hace carritos a molde, ¿no? O por inyección. Y pues finalmente decir que muchas gracias por haberme escuchado, y que yo estoy dispuesto a todas las sugerencias que se me den, que se me presten, y que voy a trabajar arduamente en todas las sugerencias que se me hagan para poder entregar un trabajo de calidad, y que obviamente sea digno pues, de poder entregarse no solamente para la coordinación, sino para mí en general, que me gusta entregar cosas de calidad, y pues también para poner en alto, ¿no?, todo lo que es el doctorado en diseño, ¿no?, que esa es mi finalidad, una de mis finalidades, y la otra pues obviamente es tener ese título de doctor que todos queremos. Pues nada, agradecerles su atención, y pues muchas gracias.